Podemos identificar a un falso maestro o a un falso profeta al examinar primeramente sus enseñanzas. Es aquí donde usted reconocerá si su líder, pastor o fundador de la sociedad o del movimiento que se considera a sí mismo como el salvador de la iglesia cristiana es verdaderamente falso. La otra forma de identificarlo es por su conducta a la luz de las Escrituras. Si lo que ellos están enseñando no es consistente con lo que el Espíritu Santo ha revelado plenamente en las Escrituras, ellos son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y deben ser ignorados aunque vivan vidas extraordinarias, aun si aparentan tener una percepción sobrenatural, o aun si parece que obraran milagros o que trabajaran aparentemente en el bien de la comunidad que han fundado. Jesús nos advirtió que se levantarían falsos profetas, quienes llevarían a cabo grandes señales, hasta el punto de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, es urgente. No permita que lo distraigan por esas obras aparentes en bien de una comunidad determinada. Si obran milagros o tienen percepción sobrenatural, enfóquese solamente en el contenido de sus enseñanzas, analizando las Escrituras para ver si las cosas que enseñan son verdaderas. Sea un bereano. Nuestro Señor lo explicó de la siguiente forma: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Tenga mucho cuidado al notar en estos falsos maestros o profetas las analogías usadas aquí. El falso profeta viene a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por fuera parece una oveja, pero dentro de él hay un verdadero lobo. Debemos conocerlos por sus frutos, no por sus vestidos. Un árbol de higo produce higos, un árbol de manzana produce manzanas. Un profeta produce profecía y un maestro produce enseñanza. Oiga cuidadosamente cómo el Evangelio de Lucas registra la misma enseñanza de Jesús. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol es conocido por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno del tesoro bueno del corazón saca lo bueno, y el malvado del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Mientras que su comportamiento y apariencia exterior podrían ser simplemente la ropa de oveja ocultando al lobo debajo de él,
Y mientras que podría parecer como un gran tipo, las palabras que dice y el mensaje que trae lo descubrirán. Jesús nos advirtió: guardaos. Por lo tanto, debemos estar vigilantes y en guardia contra esto. Con frecuencia, los falsos maestros incluso señalan este mismo pasaje y argumentan que usted puede conocerlos por su fruto, y luego señalar, por ejemplo, la gran obra de caridad en la que están involucrados y sus vidas limpias, ordenadas, aparentemente morales. Ellos dirán: mira el fruto, mientras apuntan a su engañosa obra exterior con la que se visten como si fueran por obras de justicia, cuando realmente sus obras son como trapos de inmundicia. Eso no es lo que Jesús dice que es el fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sus palabras son la ventana de lo que hay debajo de ese cuidadoso exterior. En otra parte, Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. De igual manera, dice de los falsos maestros de su época: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, porque sois como los sepulcros disimulados, y los hombres que caminan encima no lo saben. La imagen aquí, basada en las leyes ceremoniales de pureza del Antiguo Testamento, es de algo que parece inofensivo o incluso agradable en el exterior. Está bien pintado, bien barnizado, aparentemente es bonito, aparentemente es hermoso, o inclusive, como dije hace un momento, inofensivo. Pero no solo está podrido por dentro, sino que también, y oído a esto, hace impuro a los desprevenidos debido a su engaño. Por lo tanto, usted no tendrá excusas delante de Dios. Usted no le podrá decir a Dios: es que yo no sabía que hoy en día no habían apóstoles, y yo empecé a seguir la doctrina de esos apóstoles creyendo que era una buena doctrina. O yo no tuve la culpa, Señor, fue el falso profeta, ahora lo entiendo. Yo no sabía que era un profeta y que este era hombre falso. No vas a tener excusa delante de Dios. Por lo tanto, es imperativo que no nos distraigamos con ninguna apariencia externa de bondad, sino que nos concentremos primero y ante todo en la ventana que nos permite mirar hacia lo que está adentro: las palabras. Es triste ver a veces cómo algunos ministerios son sostenidos económicamente por falsos apóstoles y falsos profetas. Y sin embargo, tristemente, algunas de las personas que se encuentran en esos ministerios necesitan vivir, necesitan ser sostenidos, porque donde el sustento les sea quitado, posiblemente estas personas van a sufrir problemas económicos. Hasta ese colmo hemos llegado hoy en día con estos falsos profetas y estos falsos maestros. No es de extrañar entonces que en uno de los primeros escritos de la Iglesia, fuera del Nuevo Testamento que poseemos, el cual conocemos como la Didache, en el capítulo 11 trata específicamente cómo identificar a los falsos profetas y falsos maestros. La primera instrucción antes de todas las demás es:
Cualquiera, pues, que venga y os enseñe todas estas cosas que se han dicho antes, recíbanlo. Pero si el maestro mismo es pervertido y enseña una doctrina diferente a la destrucción, no lo oigan. Por lo tanto, estamos para juzgar al maestro de hoy por lo que el Señor y sus apóstoles y profetas enseñaron, de la misma manera como Pablo también nos advirtió. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La Biblia nos suministra algunos ejemplos concretos. Con frecuencia, los falsos maestros buscarán adicionarle a la obra de Cristo alguna ley, algún ritual, alguna obra o mandamiento que un creyente supuestamente debe llevar a cabo, además del arrepentimiento y fe en Cristo, diciendo que esto también debe guardarse para ser salvo. ¿Cuántas personas no han dejado sus hogares para ir a trabajar 2 años o más, totalmente gratis, en algún ministerio, solamente porque le han dicho que debe hacerlo para ayudar de esa manera a la salvación de su alma? ¿O cuántas veces seguramente no hemos escuchado de personas que a sol, a lluvia, están constantemente repartiendo y entregando tratados solamente porque les han dicho que es necesario hacerlo para poder ayudar así a la obra de Dios? De otro lado, muchos falsos maestros harán lo opuesto, proclamando que debido a que Dios es tan misericordioso y que la salvación es por gracia, por lo tanto usted no necesita arrepentirse. Ellos pervierten la gracia de Dios convirtiéndola en una licencia para pecar. Cualquier maestro que sutilmente niega a Jesús o su autoridad, o piense que un ángel muy especial bajó del cielo y se encarnó en la persona de Jesús para morir por sus pecados en la cruz del Calvario, tenga cuidado. Estas son claramente falsas enseñanzas de falsos maestros. Estas son solo algunas de las muchas formas que la enseñanza falsa ha intentado pervertir y debilitar el Evangelio desde el mismo principio. De estas y otras cosas como estas son contra las que necesitamos estar en guardia. Un falso maestro también mostrará una motivación económica, y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormita. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Los primeros cristianos tomaron estas advertencias bíblicas en el corazón, como testifica de nuevo la Didaché, que conserva una advertencia en el capítulo 11, versículo 12. Cualquiera que diga en el Espíritu, dame plata, o cualquier otra cosa, no le escucharás. Esto no es cierto de todos los falsos maestros. Una vez más, algunos señalarán sus obras de aparente caridad y generosidad, que son la ropa de oveja que usan para distraernos de su falsa enseñanza. Pero si alguien está tratando de hacerse rico en su llamado al ministerio, o está afirmando una palabra de Dios de que usted debe darles su dinero, o debe darles sus posesiones, o que promete la bendición de Dios en usted si les paga dinero, o si les da dinero adicional, esta persona es un falso maestro. Pregunto,
¿Le toca comprar a usted el material que reparte en las esquinas, en los autobuses o en las calles? ¿Y solamente tiene que comprar el material especificado por esta organización o por este grupo o por esta iglesia? ¿Está usted simplemente ya mentalizado de que en el lugar donde usted se está congregando no puede sino solamente comprar los libros de esos fundadores, porque supuestamente si compra libros en otras librerías cristianas, entonces usted está en contra de su denominación o de su grupo religioso? ¿Es eso lo que le están enseñando a usted en su iglesia? Si es esto, déjeme decirle, en lo personal ya habría salido corriendo de ese lugar. Entonces, le toca a usted invertir de su vida 2 años para supuestamente ayudarle al Dios en su salvación. Aunque ya lo había notado anteriormente, le voy a comentar algo. Si esto es lo que le han enseñado, usted está engañado por falsos profetas. Finalmente, también seríamos negligentes si no mencionamos la prueba más antigua en toda la Escritura. Si uno predice un acontecimiento futuro en el nombre de Dios y no llega a pasar, o si lo llevan a adorar a cualquier Dios que no sea el verdadero Dios de la Escritura, el tal es un falso profeta. Y usted sabe lo que se le hacían a los profetas falsos en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que hoy no nos toca hacerlo. Pero ¿cuántos falsos profetas han profetizado? Han declarado, inclusive en estos días lo veíamos, declararon que un huracán en particular no iba a tener ninguna autoridad, que iba a ser destruido en el camino y antes de llegar a la costa de los Estados Unidos, y no se cumplió. ¿No cree usted que ese hombre, esa mujer, son falsos profetas? Si usted los sigue escuchando, si usted sigue reuniéndose o congregándose en esos lugares, déjeme decirle, si no hay un arrepentimiento genuino en su vida, la ira de Dios también caerá sobre usted como caerá sobre esos profetas, porque a usted se le ha ordenado bíblicamente que tiene que ver si todas estas cosas son verdaderas. Todos estos ejemplos en la Escritura son indicadores importantes de muchas de las cosas que debemos mirar. Debemos estar siempre en guardia, conocer las Escrituras y el Evangelio a fondo y meditar en estas cosas con bastante frecuencia. Debemos ser diligentes para ver a través de la fachada y para abordar lo que realmente es dicho. Una persona que habla la verdad, pero no vive a la luz de ella, es simplemente un hipócrita y un mentiroso, y no se le debe tener confianza. El anciano calificado y supervisor del pueblo de Dios será un hombre definido por el carácter divino, como lo enseña Tito y como lo enseña Primera a Timoteo.